Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Tu chica puedes vivir. Cordiales, saludos muy cordiales. El otro día comenzaba el programa con esta frase que yo creo que hoy tengo ganas de repetirla otra vez, ¿no? Es una frase de Gloria Fuerte y dice Gloria, o decía Gloria, que esta frase: quise ir a la guerra para pararla. Saludos cordiales, bienvenida, bienvenidos a una nueva edición del Rompeolas. Bueno, en Rompeolas hoy tenemos 3 temas interesantes para tocar en esta horita de radio en vivo y en directo. Vamos a irnos hasta la isla de La Palma comenzando el día para hablar de poesía y de rock. Vamos a hablar con Carlos Catana. ¿Qué es eso? Básicamente un poeta y un rockero total. Tiene nuevos temas, nuevas composiciones, nueva creación. De todo eso vamos a hablar con él. Luego vamos a tener la parte del Mirafondo, que en esta ocasión vamos a tener una reflexión de Juan Diego Boto y lleva por título ¿Qué es ser un patriota? Y por último hablaremos con Juan Cruz, el periodista que esta semana se celebraba los 50 años, el 50 aniversario del país, y moderaba una tertulia muy interesante, que es la tertulia del Café Gijón, que se decía allí en los actos por ese aniversario del país. Todos esos 3 temas aquí en el Rompeolas. Tu chica puedes vivir. ¡Sí! Una vida de hogar. Busco mi sobredosis en el blues. Transparencia siempre ofrece el viejo blues. Gritaré en mi vida, viva el blues. Y bailaré sobre mi tumba un viejo blues. Bueno, les voy a presentar a la persona que está al frente de este tema musical, Carlos Catana. Ha sacado 2 temas muy interesantes ahora, vamos a hablar de ellos. Estamos hablando de uno que se llama La Piedra Filosofal. A ver si la Piedra Filosofal sabe Carlos dónde está. Carlos, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo está La Palma? Pues La Palma, bien. Está bien. Te lo digo porque ahora hay mucho opiniones que van a hacer con La Palma, que si La Palma va a cometer los mismos errores que el resto de las islas. En fin, ustedes todavía tienen capacidad para escapar, yo creo, ¿no? ¿O no? Bueno, en ese campo, si te soy sincero, creo que es un error, visto lo visto en otras islas. Sí, pero eso, bueno, cada cual ya tiene su camino. Bueno, Carlos, ¿qué me dices? Nuevos temas, nuevas composiciones, nueva vida, nuevo todo, ¿no? Sí, llevo trabajando ya un año o algo más con Antonio Rodríguez, guitarrista y cantante de Prana,
y hemos decidido caminar el camino del blues, hacer blues. Mira, una cosa, cuando escuchaba tu tema y la inmortalidad, porque tú hablas de que para ser inmortal hay que saber escuchar un blues, ¿no? Bueno, el blues es una música con un trasfondo espiritual, Mm. y decir que la piedra filosofal simboliza la inmortalidad, pues sí. En la música del blues, esta música se creó a principios del siglo XX, todo plasmado en el dolor, Mm. porque el dolor forma parte de la existencia humana. Mm. Y claro, la piedra filosofal puede transmutar todo, convertir cualquier metal en oro, y para mí el blues puede convertir en oro los sentimientos y las emociones. Tú eres una persona que bueno, que has, digamos, caminado por muchas fases, digamos, ¿no? La rockera, ahora estás con el tema del blues, has dado también vida y música a los poetas, has musicado y has puesto temas, digamos, en castellano, temas de inglés para que la gente lo conociera. Me parece muy interesante tu aportación, Carlos. Sí, son 45 años que llevo en esto de la música. Son 45 años que tú llevas en eso de la música, pero ¿tú crees que has tenido la oportunidad? Porque realmente cuando se ve tu trayectoria, tu trabajo, lo que haces, ¿no? Yo no sé si tú has tenido la gran oportunidad, o sea, si tú has tenido apoyo, has tenido capacidad de difundir tu trabajo. Bueno, sí, he tocado con grandes músicos a nivel nacional. Personas como Tony Carmona, guitarristas como Tony Carmona o Pedro Andrea, y también teclistas como Kiflus. Creo que he tenido suerte en ese camino musical. A lo mejor, Carlos, no te digo que no, pero quiero decirte que, por ejemplo, claro, has tenido un avance, digamos, también a nivel peninsular y demás, ¿no? Pero yo no sé si todos somos profetas de nuestra propia tierra. 45 años trabajando y con calidad, no sé si todo el mundo ha captado eso, ¿sabes? No sé si me explico. Pero sí, te explicas bien, pero para mí la música lo baso más en el camino espiritual, por eso ahora quiero hacer blues. Para mí la música es llegar a mi propia esencia y a mi propia integridad, a mi alma, y así llegar a mi espíritu. Eso es lo que me interesa ahora mismo. Llegar al espíritu. Y ese planteamiento, por ejemplo, ¿te lo has, digamos, trabajado a lo largo del tiempo o ahora lo tienes más presente? ¿Cómo es el tema? Llegar a esa profundidad, me refiero. Lo he entendido con el blues, porque cantar blues para mí es lo más difícil que he hecho en mi vida, porque hay que emitir sentimientos auténticos. Y en ese año que llevo trabajando blues junto a Antonio Rodríguez, pues he comprendido que es importante el camino del que te he hablado, ¿no? El camino de la fortaleza del alma para la unidad con el espíritu. Lo comprendí con el blues en estos últimos meses. Realmente siempre ha sido porque el blues tuvo esa raíz, ¿verdad? De los en Estados Unidos, de los negros que traían en las plantaciones y tal y cual, ¿no? Y sí es verdad. Oye, ¿cuántas raíces hay en la música, por ejemplo, que tú antes comentabas al principio de dolor, ¿no? Sí. Hay muchísimas músicas que parten del dolor, ¿no? Sí, el arte en este planeta se ha basado mucho en el dolor, en todos los campos. Porque ya te he dicho que el dolor es un proceso evolutivo en este planeta. Claro. En ese camino hacia el interior que veo que estás llevando, Carlos, y tu trabajo, por ejemplo, con lo de Félix Casanova, todas esas cosas te fue abriendo campo, digamos, abriendo puertas para que tú cada vez caminaras más hacia esa espiritualidad. Sí, la poesía me ha llevado a un camino más espiritual y menos material. Y también lo que me ha
me ha pasado en la vida. Y claro, los acontecimientos cotidianos del día a día y la experiencia de años y los procesos por los que he pasado me han llevado a un camino más espiritual y menos material. Yo creo que es el camino que deberíamos tener todos, ¿no? O sea, llegar a esa espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es ese camino? Imagínate tú, no sé, este tema, por ejemplo, vamos a escuchar un momentito el otro tema, acorazonando los sentimientos. Acorazando los sentimientos. Acorazando los sentimientos. Vamos a escucharlo y luego nos comentas. Soy el juego de un pensamiento. No eres el juego de un pensamiento. ¿Cómo se traduce, Carlos? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, eres gran creador. ¿Qué ocurre en ti, por ejemplo, para que comiences tú a escribir esa letra o a hacer esa música desde que tú la ves ahí, desde que tú no sé cómo empiezas realmente, ¿no? No sé cómo empiezas hasta verla ahora en una maqueta y convertida y que la gente la pueda escuchar. ¿Cómo se traduce toda esa magia? Bueno, los pensamientos son parte de uno, entonces pues hay pensamientos negativos y pensamientos positivos. Entonces por eso he dicho no soy el juego de un pensamiento, no quiero serlo nunca. Quiero ser la alquimia de un segundo. Ahí vamos a la piedra filosofal. En un segundo puede surgir la magia y luego ya depende de uno mismo cómo encauzarla, cómo admitirla. Claro. Para mí la vida es magia y ese es el camino. Claro, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, cómo surge esa primera célula, digamos, ¿no? En tu cerebro, voy a ir por aquí, voy a hacer esto, o tengo bien una idea sobre lo que voy a hacer, por ejemplo, ahora que estamos hablando de estos dos temas, ¿no? Y entonces empieza ese trabajo, ¿no? Hay un disfrute en ese trabajo. ¿Dónde está el disfrute, Carlos? Al final, cuando tú ya lo tienes todo preparado y lo escuchamos aquí, por ejemplo, en nuestra radio, o en ese transcurso, en ese caminar que tú lo estás elaborando. Claro, esos versos son parte de un camino de muchos años. Ya te lo he dicho, experiencias vividas. Me levanto un día y de repente, pues, me viene una frase a mi cabeza que dice, no soy el juego de un pensamiento, soy la alquimia de un segundo. Y digo, ay, joder, quiero trabajarlo, me parece bueno. Y lo trabajo. Y así surge la canción. Le mando el texto a Antonio Rodríguez y Antonio me dice, ¿has escrito un blues? Y ahí empieza el camino del blues. Qué historia. O sea que ni siquiera, o sea que fue Antonio quien te dijo, has escrito un blues, ¿no? Hiciste sí, aquello sin es saber Antonio exactamente. quien realmente me abrió la puerta para yo caminar este blues. Y yo había improvisado blues con Tony Carmona y con algunos guitarristas aquí en la isla, pero nunca había grabado blues. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido grabando el blues? Pues me he sentido más fuerte que antes. Claro, es decir, tú dices, porque el blues, ya te he dicho que para mí es una fuerza. El blues te lleva a un cruce de caminos. En ese cruce de caminos, ya Robert Johnson escribió a principios del siglo XX esta famosa canción de Cruce de Caminos. Y para mí el cruce de caminos al que he llegado, llegar a un cruce de caminos donde allí está la sombra y también la luz, está el espíritu y el materialismo. Y el blues a mí me ha llevado ahí, ¿no? A ese cruce de caminos, y ya el blues como poder y como fuerza, pues no decide por mí, decido yo. Y el blues
me dice, elige el camino. Sí. ¿Has pensado que el blues, cómo no habías llegado tú, por ejemplo, antes a él, aunque habías comentado antes que lo habías interpretado y tal, con Tony Carmona y demás, pero el haberlo trabajado antes o cada cosa tiene que llegar en su momento? Cada cosa llega en su momento. Y bueno, trabajar el blues, ya te he dicho que es muy complicado, por lo menos para mí, pero cuando te encuentras con Antonio Rodríguez, que es una persona que empezó tocando la guitarra haciendo blues y luego ya pues se hizo cantante y compositor y guitarrista de Paraná, pero Antonio empezó trabajando blues con un buen guitarrista, un amigo, ¿no? Que solo tocaba blues y sobre todo blues clásico. Y claro, pues la suerte que tengo de poderlo caminar es que Antonio tiene mucho conocimiento sobre el blues. Pero llevamos el blues a nuestro estilo, a nuestro terreno. No imitamos a los negros norteamericanos. Hacemos nuestro propio blues, en nuestra propia experiencia vital. Bueno, también cuando hacías los temas clásicos del rock de siempre que tú comentabas, o me comentaste una vez, que lo que pretendías era que la gente supiera qué decían las canciones, qué decía, cuál era el contenido que tenían, ¿no? Sí, claro, yo es que... También le dabas tu propia rúbrica, ¿no? Sí, le daba mi personalidad. Y claro, yo elegía a los poetas del rock que más me gustaban, que era pues, Jim Morrison, Lou Reed. Joder, no se me olvida el día que me contaste que fuiste al cementerio a ver a Jim Morrison. La tumba de Jim Morrison. La tumba de Jim Morrison. Es que me lo explicaste tan bien. Oíste, me lo explicaste tan bien, Carlos, que lo tengo presente. Es que parece que te estoy escuchando ahora. Porque lo explicabas diciendo lo que habías sentido allí. Cuando luego fuiste a lo del café y tal, bueno, es que era una pasada, ¿sabes? Sí, es que Jim Morrison para mí fue muy importante en mi vida porque cuando era un adolescente, los temas de Doors, la poesía de Jim Morrison fue lo que me abrió un camino para que yo quisiera cantar rock. Carlos, ¿tú cuándo comenzaste de alguna manera a caminar, a pasear, a disfrutar por el mundo de la música? Tendrías muchas alternativas en aquella época. Tú caminaste, alguien te dijo vete por aquí, o tú lo fuiste descubriendo tú mismo. No, te lo digo yo mismo. Claro, uno mismo. Pues viendo programas musicales en televisión española. Ahí sobre todo fue cuando vi por primera vez a los Burning, ¿no? Programas musicales en televisión española. Ahí quería yo llegar, Carlos. ¿Por qué? Porque claro, todo lo que estás comentando, tanto esto como los trabajos que has hecho anteriormente y tal, ¿no? ¿Por qué no disponemos? Porque tenemos las armas para hacerlo, tenemos las herramientas, pero no tenemos un programa de música, no tenemos potencialidad para que la gente aprenda, ¿entiendes? Y todas estas cosas que estás haciendo pueden llegar a la gente. No entiendo por qué. Yo no sé si es porque son muy costosos para las televisiones, montar equipo, iluminación y demás, o porque hay pues poco interés general. Yo creo que será poco interés de los que tú veías en ese momento, por ejemplo, programas musicales. ¿Tú crees que costaba tanto en aquella época y que no había tantos medios como ahora? Yo pienso que no. Yo realmente creo que ahora ya no hay tanto interés como lo hubo a finales de los 70 o los 80. Eso es lo que pasa, ¿no? Y las televisiones buscan audiencia. Y la música, pues, cada vez está más... Aquí en La Palma, por ejemplo, hay pocos locales donde se escuche blues, jazz o rock. Hay muy poquitos. Y antes había muchos. Sí, en los 80 sonaban muchos grupos nacionales de rock en muchos bares. Ahora, es decir, estamos hablando de un retroceso en ese sentido, ¿no? Bueno, yo no sé si el reggaetón es un retroceso o no. A mí no me interesa. Bueno, eso es buena pregunta. Bueno,
Buena pregunta. Pues claro, es lo que hay ahora, ¿no? Entonces, para gente que ha machacado, que ha disfrutado y que ha comido y masticado otros sistemas, quizás este no le venga, pero es el momento que se vive ahora, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Continuar con... O cómo se le puede explicar a las nuevas generaciones también un poco lo que estábamos hablando de lo que significa el otro tipo de música, porque a lo mejor se pierde la oportunidad porque tampoco las ven en ninguna parte. Yo pienso que la cultura es un legado que se va transmitiendo. Yo, para entrar y gustarme lo que es el rock, pues el hermano mayor de mi amigo, cuando teníamos 13, 14 años, compraba vinilos de rock. Y ahí empecé a escuchar a bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin. Y luego en televisión había un programa, cuando yo tenía 13 o 14 años, a finales de los 70, que era Pop Grama, de Carlos Tena. Y ahí cuando vi por primera vez a The Rolling Stone, pues dije, wow, era una actitud, ¿no? Era una gran fuerza, ¿no? Y luego ya pues llegaron los 80, un programa se llamó La Edad de Oro, de Paloma Chamorro. Cuando empezaron a salir bandas inglesas y también bandas de la movida madrileña de ese entonces, ¿no? Y luego estaba enganchado por los sábados por la mañana a esta caja de ritmos, que ahí tocaban todos los grupos de principios de los 80 que rolaban por Madrid. Y luego estuvo Aplauso y Tocata, que nos lo ponían en la televisión los sábados, no sé si eran las 4 o 5 de la tarde, donde mis amigos y yo nos quedábamos a ver el Aplauso y Tocata para luego salir a la calle y comentar las bandas y grupos nuevos que habíamos conocido. Yo echo de menos todo eso, ¿no? Y cuando nos reuníamos en las casas, ¿no? Ya nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos en las casas de los amigos para ir a escuchar música, ¿no? Me acuerdo. Carlos, se nos fue el tiempo. Otro día te llamo y seguimos hablando. Venga, pues muchas gracias. Gracias y felicidades por tu trabajo, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Adiós, chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. El Jardín Mariposa de Petra Klein cumple 27 años. En primera línea de los acantilados del norte de Tenerife, con 8.000 metros cuadrados de paraíso en la tierra y espectaculares vistas al océano y al majestuoso Teide. Reserva tu estancia de corta o larga duración en un entorno único de paz, silencio y en armonía con la abundante naturaleza. Relájate en nuestro extenso y famoso Jardín de la Vida y reconecta contigo y, si lo deseas, con grupos de convivencia y comunidad. También dispones de actividades y tratamientos para cuerpo, mente y alma. Te esperamos con los brazos abiertos. Encuéntranos en nuestra web jardin-mariposa.com, Facebook, Instagram o por WhatsApp al 652 211282. 652 211282. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. ¿Eres autónomo o tienes una empresa? En AG Asesoría te ofrecemos asesoramiento y gestión laboral, fiscal y contable con un trato cercano y personalizado.
También tramitamos expedientes de extranjería, prestaciones de la Seguridad Social y traspaso de vehículos. Estamos en calle Quintín Benito 9, La Laguna. Llámanos al 922 22 12 97. Repito, 922 22 12 97. AG Asesoría. Soluciones para tu negocio. ¿Qué sucede cuando la tierra volcánica de Tenerife se abraza con la historia milenaria de Armenia? Descúbrelo en una nueva cita cultural. Tenerife y Armenia con el arte de Samuel Arutunian, el mago del lienzo. En la sala de exposiciones y conferencias Túnel del Arte del Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei. Te esperamos. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, y después de la entrevista y de la conversación, ¿no?, con Carlos Gatana, vamos a la sección del Mirafondo, ese espacio pequeñito, como siempre les digo, pero yo creo que es muy pequeño, pero de una gran reflexión. En esta ocasión vamos a escuchar a Juan Diego Botto, al actor, ¿no? Y él explica lo que para él es lo que todo el mundo va hablando ahora, de ser patriota. A ver, ¿qué es ser un patriota según Juan Diego Botto? Que aquellos que se llenan la boca hablando de España, pero ocurre lo mismo en otros países, ¿eh? En Argentina ocurre lo mismo, aquellos que más se llenan la boca hablando de la patria, después son los primeros en venderla, sobre todo en despreocuparse de aquellos que contienen la patria. La patria es la gente que habita en ella, o sea, un país es la gente que la conforma, y cuidar de aquellos que conforman tu país es ser un patriota, intentar que la gente tenga las mejores escuelas posibles, la mejor sanidad posible, la mejor vivienda posible. Eso es ser un patriota, cuidar de aquellos que habitan en tu país. Despreocuparse de ellos para hacer ricos a unos pocos no es ser un patriota. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues vamos allá a la tercera, al tercer apartado del programa. Vamos a hablar con Juan Cruz, un hombre conocidísimo, periodista, ¿no? Y estos días se celebra en Madrid, pues, el 50 aniversario del periódico El País, ¿no? Yo voy a poner una canción que justamente tiene la misma edad que El País. ¿Quién no se acuerda de esta canción? Hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada.
Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ir a libertad. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. El Jardín Mariposa de Petra Klein cumple 27 años. En primera línea de los acantilados del norte de Tenerife, con 8.000 metros cuadrados de paraíso en la tierra y espectaculares vistas al océano y al majestuoso Teide. Reserva tu estancia de corta o larga duración en un entorno único de paz, silencio y en armonía con la abundante naturaleza. Relájate en nuestro extenso y famoso Jardín de la Vida y reconecta contigo y, si lo deseas, con grupos de convivencia y comunidad. También dispones de actividades y tratamientos para cuerpo, mente y alma. Te esperamos con los brazos abiertos. Encuéntranos en nuestra web jardin-mariposa.com, Facebook, Instagram o por WhatsApp al 652 211282. 652 211282. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. ¿Eres autónomo o tienes una empresa? En AG Asesoría te ofrecemos asesoramiento y gestión laboral, fiscal y contable con un trato cercano y personalizado. También tramitamos expedientes de extranjería, prestaciones de la Seguridad Social y traspaso de vehículos. Estamos en calle Quintín Benito 9, La Laguna. Llámanos al 922 22 12 97. Repito, 922 22 12 97. AG Asesoría, soluciones para tu negocio.
Cuando pierdes a un ser querido, puede que dispongas o no de seguro de decesos. No te preocupes. En cualquiera de los dos casos, en Velatorio Memorial La Laguna, te atenderemos y ofreceremos todos nuestros servicios. O puede que tengas dudas si trabajamos o no con tu compañía. No te preocupes. En Velatorio Memorial La Laguna trabajamos con todas las compañías de seguros. Más información en Velatorio Memorial La Laguna, Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132 a cualquier hora del día. La medicina integrativa combina la medicina moderna con las terapias naturales y su objetivo es acompañar a la persona de forma integral, cuerpo, mente y emociones, más allá del síntoma y hacia la comprensión de la causa del desequilibrio. En la Clínica Equilud de la doctora Carmen Delia Cabrera estamos comprometidos con tu bienestar y contamos con un equipo médico de reconocida trayectoria. Visita nuestra web equilud.com y descubre un mundo de salud y bienestar o escríbenos directamente al WhatsApp 622 19 14 80. 622 19 14 80. Clínica Equilud, comprometidos con tu salud. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Hoy, ¿qué apetece? Algo rico, casero, con ese sabor que sabe a Canarias de verdad. En Casa Tomás, en Tegueste, llevamos desde 1977 poniendo cariño en cada plato. Nuestras famosas costillas con papas, carnes y pescado con los mejores vinos de la zona. Ven a vernos, aquí te tratamos como familia. Casa Tomás, que el sabor te traiga de vuelta. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, la verdad es que hemos tenido un problema lo que es la radio, la pura radio en directo. A mí me encantaría que usted supiera cómo es el momento. Porque claro, la gente está escuchando plácidamente la radio, pero ¿qué ocurre cuando hay una cosa inesperada y cómo podemos solucionar el tema? Vamos a ver, habíamos quedado con Juan Cruz, pero debe ser que algún problema había tenido, porque no da señal su teléfono, no había manera de contactar con él, pues para hablar de los 50 años de ese aniversario del país. Así que sobre la marcha, pues nos hemos puesto en contacto para hablar, aunque sea 10 minutitos, con Vladimiro Rodríguez, que es una persona, bueno, todo el mundo conoce a Vladimiro, ¿no? Una persona que conoce, que ha vivido y que ha mamado toda esa parte de la transición, esa parte de aquel país que todo el mundo llevaba debajo del brazo y que significaba tanto. No sé si ya tengo ahí a Vladimiro, todavía no está Vladimiro. Les cuento, lo curioso fue que contacto con Vladimiro y pues eso les decía yo lo que es la radio en directo, ¿no? Contactamos con Vladimiro, que iba caminando por la calle, entonces había muchísimo ruido en la calle y no se escuchaba para poder hablar con él. Y entonces me dice Vladimiro, estoy a 100 metros de mi casa. Y bueno, y entonces pues digo, pues venga, vamos que yo voy presentando mientras tú llegas a tu casa, ¿no? Y bueno, y en ese apartado estamos. Vamos a ver si mis compañeros son capaces de poder contactar, aunque sea para hablar un ratito con él y hablar de ese tema, de esa historia, ¿no? De cualquier manera, si acaso no pudiésemos hablar con Vladimiro, es un tema muy interesante. Yo sí les puedo garantizar que esta semana del país ha sido increíble, porque ha sido una cantidad de cosas, de anécdotas, de charlas, de información buenísimas. Justamente una de ellas era la que íbamos a hablar con Juan Cruz, de
de las tertulias del Café Gijón, que es una cafetería en Madrid con muchísima historia, donde siempre se reunían pues, los grandes intelectuales, los políticos y bueno, cuántas cosas se ha cambiado el país a partir de las charlas en la Café Gijón, que es lo que queríamos hablar con Juan Cruz. Y bueno, vamos a ver si tenemos... no, todavía no hay posibilidad. Vamos a ver si podemos hablar aunque sea. Digo que si acaso no tenemos la posibilidad de hablar hoy, sí me gustaría tocar ese tema de los 50 aniversarios y de cómo se vivió aquella época, cómo se vivió esa transición hasta llegar hasta hoy en día, ¿no? Y Vladimiro es un buen puntal para eso porque él lo vivió en sus carnes y vivió todo el proceso, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte y nos puede contactar ahora y podemos hablar con él. Vamos a ver, vamos a ver. Es increíble. La verdad es que encontrarse uno así es como si estuviese en un vacío porque claro. Vale. Bueno, parece que ya llegó a la casa, vamos a esperar un poquitito. Y yo me imagino que ahora dará tiempo simplemente a abrir un poco el campo y lo podemos continuar en el próximo programa sin ningún problema, ¿no? Pero yo sé que a muchísima gente, yo creo que es importante, primero a mucha gente que lo recuerda y otra gente que no lo sabe y se lo podemos explicar. Hombre, parece que ya está Vladimiro al otro lado. Vladimiro, buenos días. Sí, señor, buenos días. Estaba contando lo que es encontrarte solo en la radio y de repente te encuentras que el que esperabas no está y en fin, a ver cómo solucionamos el tema. Pero yo siempre he tenido una gran suerte contigo porque cada vez que he tenido un problema siempre he recurrido a ti y siempre te he tenido ahí. Vladimiro, te cuento. Teníamos previsto para hablar hoy, que ha sido un poco un problema porque también queríamos comentar con Nicolás Díaz acerca de una novela suya y al final tuvo un problema con una indisposición con una familia, con un familiar y demás, no pudo. Y luego con Juan Cruz, que habíamos quedado para hablar del tema de la tertulia del Café Gijón, pues no sé qué pasó, que no hemos podido contactar con él. Total, que ese es el tema, de la transición y todo eso. Si te parece, Vladimiro, podemos hacer hoy, ahora un ratito, ¿no? Hablar un poco de lo que significó toda aquella etapa, un poquito, y si te parece, pues podemos continuar en el próximo programa, la próxima semana, y profundizamos un poco más. ¿Qué te parece? Porque prácticamente ya ni tiempo hay. Sí. Vale. Mira, tú sabías has llevado, has visto en YouTube que están colgadas todas los actos del 50 aniversario del país. No. Bueno, pues te lo recomiendo porque me he pasado el fin de semana viéndola. Unas tertulias increíbles con Manuel Vicent, con un montón de gente, escritores que de alguna manera tuvieron que ver muchísimo en toda aquella época, ¿no? ¿Cómo recuerdas? Yo había puesto fíjate tú, la música del año 76, de aquella la época de Harcha y todo eso, ¿no? ¿Cómo viviste tú aquella época, Vladimiro? Echando para atrás. Bueno, es una época bonita, pero una época que tenía un nivel de riesgo que hoy desgraciadamente no hemos sabido transmitir. Que esa época no cayó como los mangos, dice que los mangos al madurar se caen. Eso no, la transición fue bastante más que mirar para la mata de mango, es decir, hubo una coyuntura internacional, una coyuntura a nivel del sur de los Pirineos, y luego distintas situaciones según cada pueblo, es decir, ver cómo se entendió la transición en Tazacorte o cómo se entendió la transición en Tijarafe, de dos zonas que estaban tan cerca, pues marcadamente diferente. Es decir, la transición fue un cambio de mentalidad, no solo era un planteamiento de más democracia, de participación, de sueños románticos muchas veces, sino también de un planteamiento de coherencia con otra época que muchas veces, yo recuerdo por ejemplo un 14 de abril, como el 14 de abril en la época de Franco, celebrar el 14 de abril lo celebramos una minoría, pseudo clandestinos todos. O como se celebró un 1 de mayo en Anaga, que fue un disparate, de llevar a una serie de urbanitas de Santa Cruz Laguna, de universitarios, y llevarlos a Anaga, y menos mal que la policía en eso fue más coherente que nosotros,
porque se echó a la gente a correr por aquellas laderas de Anaga, de la punta de Anaga, y era un peligro porque se riscaban por aquellos, son un montón de riscos y allí no había, y la gente con tal de huir de la policía, pues mira cómo era. Es decir, hubo un mundo entre el romanticismo, la necesidad de cambio y el espíritu de lucha de una sociedad, sobre todo la gente joven y la gente mayor, muchos de ellos viviendo también recordando tiempos malos de miedo y de penuria. Tú dices que el 14 de abril ocurrió eso, hace tantos años, ¿no? Pero ahora también dijiste que habíamos hecho mal las cosas, ¿no? Porque ahora a lo mejor Hombre, tú dices el 14 de abril... Que, por ejemplo, cuando el golpe de Estado, cuando el tema del golpe de Estado, nosotros teníamos una sede ya en la época ya de la supuesta democracia, teníamos una sede en Rambla de Pulido y pusimos a unos viejitos conocidos a cuidar en Capitanía si se apagaban o no se apagaban las luces. Se vinieron a apagar las luces cuando Miranda del Bosch retiró los tanques de allí. Y nosotros, mientras tanto, estamos retirando material en Rambla Pulido, que lo llevamos para una cueva en Arafo, que allí se pudrió, supongo yo, porque yo no he vuelto más a buscar material. Y era cuando eso, luego te das cuenta, ha pasado el tiempo, que éramos unos románticos en muchos aspectos. Claro, unos soñadores que a veces ignorábamos lo que y se sabía, Vladimiro, cuál era ese sueño. Había como un sueño, se caminaba en ese sueño sin saber exactamente tampoco cómo era, ¿no? No, claro, y así podemos hablar del Colegio San Fernando, en el que yo estuve de director en una época, de cómo eran los planteamientos que hacíamos allí y cómo era la realidad luego que encontramos de verdad cuando empezamos a gestionar todas estas cosas. Tú antes decías que hiciste todo eso un 14 de abril. El tema está que todos esos años han pasado y hemos llegado a un punto que quizá el 14 de abril nadie sepa qué se celebra. No, claro, por ejemplo, yo... Entonces se han hecho muy mal las cosas, ¿no? Se han hecho muy mal, ¿no? Y tiramos una panfletada. Y cuando vine de La Palma me estaban esperando ya. Y así tuvimos... Y luego me llevaron para las mazmorras del gobierno civil de Matute. Y entonces, claro, te encuentras que éramos a veces unos atrevidos porque ignorábamos mucho de lo que estaba pasando, porque mataron a Antonio González unos días antes de que me encerraron en las mazmorras del gobierno civil. Uh-huh. Claro, pero te quiero decir que qué triste y qué mal se hizo el trabajo cuando hoy en día, un 14 de abril, la gente no sabe que se celebra. Claro. No, y además, incluso yo, por ejemplo, estaba en el García Jaime de la Cuesta dando clase. Y vinieron a buscarme por la mañana, cuando estaban los colegios desdoblados, un grupo de niños por la mañana y otro por la tarde. Cuando yo entré con los niños de la tarde, los maestros que estaban allí no me habían avisado que me estaba buscando la policía. Es decir, que luego apareció que gran parte de esos mismos maestros aparecieron todos demócratas cuando apareció la democracia, cuando esto que se llama democracia empezó a andar. Y me encontré algunos incluso haciendo cuadros luego ya del PSOE y demás. Y de otras marcas políticas. Es decir, que estamos en un mundo de entre sueños, necesidad de cambio y ignorancia de muchos aspectos de lo que era la represión y de la capacidad que tenía la represión para defenderse. Claro, y ahora la gente joven que opina lo contrario, tú que dices que no han vivido por eso, ¿cómo se le puede transmitir a ellos realmente los grandes valores por los que se luchó? Y que ellos es que desgraciadamente ahora vemos que en esa misma zona nuestros muchachos están ahora soñando con un rally o vistiéndose de campesinos un fin de semana para armería, pero están separados del problema del campo, del problema de los romeros, del problema de la sociedad, del agua y de la tierra, de los alimentos, de la coherencia entre lo que uno dice de una sociedad más solidaria, una sociedad más justa y una sociedad enormemente embrutecida de consumo y como está ahora. Es decir, que cuando llegas tú y te vas a Icoel Alto, por citar un caso, de una referencia, y ya no hay una vaca, y te ves que ahora tienen caballos porque ahora hay que aspirar a lo que era la clase media tunante de antes, que era un poco, era un caballo, haciendo un caballo. O haciendo rallies en esta misma zona, y luego no se hace nada para defender las papas del país y la economía de la gente que está viviendo en ese territorio para que no se migren para la ciudad y no estemos dependiendo de traer las papas que comemos de Chipre o de Egipto o basura de la cavada en Inglaterra en septiembre
tratadas con antigerminantes y comiéndolas ahora. Y estamos hablando de temas incluso de nuestra salud, que no solo es un planteamiento político, económico, que lo es, sino también un planteamiento de coherencia entre una sociedad que aspira a aspectos que tienen que ser claves de solidaridad. Cuando estamos hablando del estrecho de Hormuz y los problemas de la comida en el mundo, y estamos ignorando totalmente que aquí apenas estamos produciendo nada. Pero si tú te pones a mirar las redes sociales y todo eso, y noticias y tal que cual, da la impresión de que vivimos, que jamás se vivió como ahora, y ese el incurso que tú estás diciendo, yo no sé siempre decirte que en fin, que si la batalla está perdida. No, yo creo, por ejemplo, cuando hablamos de Tenerife, yo, por ejemplo, para dar charlas de temas de agricultura y de temas sociales, en todo el sur de Tenerife teníamos 2 respiraderos. Uno estaba en la zona de San Miguel un poco, porque allí había una clase media más ilustrada o más preparada o más comprometida. En Arazo, el casino de Arazo, que este era también otro foco. Algo en Fania también. En la cooperativa de Fania había allí, en esa época tenían un equipo de lucha, los fanieros, y aquello había una producción de tomates y de papas allí y un compromiso social. Hubo un poco de izquierda comprometido en Fania, y luego en el norte de Tenerife teníamos pocos sitios. Entrar en el casino de la Orotava era imposible. Podíamos entrar en el casino de la Guancha, que fue un foco de progreso, que por ejemplo en la primera, un caso único en Canarias, ocurrió que el amo Espinosa, que creo que vive aún, que era ministro de Adolfo Suárez, ministro de Agricultura, lo llevamos a una asamblea al casino de la Guancha para defender un tema de papas, había una exportación de papas, y había una producción aquí y queríamos defender las papas, y conseguimos engañar al amo Espinosa o a los que representaban a esa marca política, de ir a defender el tema de las papas en el casino de la Guancha, que ahora están obras, llevan no sé cuánto tiempo cerrado. ¿Me oye? Sí. O incluso cuando llegó la democracia, que creo que fue el único caso donde Santiago Carrillo fue a dar una mitin a Buenavista. Y yo me pongo a preguntar, porque ahí había unos comunistas en Buenavista luego ya al final. Es decir, que cuando tú llegas ahora y ves... ¿Y qué te preguntas, dices tú? ¿Qué te ponías a preguntarte? Que tú decías, y sí, yo me pongo a preguntarme. Sí, yo me pongo a preguntar si eso es verdad. Si ocurrió de verdad. Sí. Yo me pongo a preguntar si yo estaba en esa... Claro. Mira, Vladimiro, ¿te parece si te llamo el martes? Quedamos, yo te llamo a lo largo de la semana, y porque ya no hemos quedado tiempo y el tema es largo. ¿Te parece si te llamo? Hay un tema que es importante. Yo pienso que uno de los problemas serios que tenemos es que nuestros jóvenes están mirando para otro sitio, están en un mundo de sueños. Lo hablamos el martes, ¿vale? Yo te llamo a lo largo de la semana, ¿te parece? Bien. Venga, gracias. Un abrazo. Adiós. Bien. Chao. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa. La verdad que un programa con bastante problema que hemos tenido a lo largo y ancho del mismo, pero bueno, al final hemos llegado aquí a la meta final, ¿no? Bueno, pues nada, decirles que nos pueden escuchar, ¿verdad? A través de YouTube, de ebooks, de la página web y el dial de la 10 Capital Radio, y también en la red de emisoras que a lo largo del territorio canario emiten el programa. Ese saludo cordial del equipo del Rompeolas, como siempre, de María Rodríguez, Asisa Portugués, Néstor Torenzo, Vanessa Perdomo y de quien les habló, de Javier Rodríguez. Nos esperamos 7 días, nos volvemos a encontrar en este programa en el que aún se huele el sol. Chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.